Bienvenidos a su programa Mundo 2020, donde analizamos los temas de las relaciones internacionales, regionales y de la política exterior de Cuba. Hoy vamos a analizar la situación en un país que tiene una relevancia geopolítica muy importante a nivel internacional, específicamente en el Medio Oriente, es el caso del Líbano. Ya en este programa, a fines del 2019, hicimos un programa donde no es que predecíamos lo que está pasando hoy, pero sí hablábamos de la crisis que estaba atravesando la sociedad libanesa. Hoy vamos a continuar aquel análisis a raíz de las nuevas coyunturas con nuestro amigo Enrique Román, que fue embajador en el Líbano, es profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Bienvenido, Román. Tú me hablabas de la sumatoria de las crisis en la que se encontraba. Claro, es que esta es una crisis inesperada. Esta es una crisis inesperada. Más que el gobierno de Diape, que el gobierno del Líbano, ¿no? Esta es una crisis inesperada que se suma a otras crisis. En primer lugar, hay una crisis, participan de la misma crisis que participa todo el mundo, que es la crisis de la COVID. Es decir, ellos no tenían una mala situación porque el sistema de salud del Líbano es un buen sistema de salud. No es igual para todo el mundo. No es igual para todo el mundo. El Líbano es un país de unas desigualdades sociales muy grandes. No tanto porque haya mucha pobreza, aunque la hay y parece que va a crecer, hay diferencias en las cifras, sino porque hay gente riquísima, excepcionalmente rico. Y eso, por supuesto, que hace que la balanza sea de ese tipo. Pero el sistema de salud es bastante abarcador, además es un país pequeño, pero de todas maneras tienen 5.000 y tantos casos. Tienen una cifra de muerte, yo la tengo aquí en detalle, pero no sé si vale la pena mencionarla, porque además eso cambia diariamente, y ya esa es una crisis como para tener concentrado toda la fuerza del país en eso. Pero no es así, porque se cruza con una crisis económica que derivó, y de eso hablamos ya en el programa anterior, pero eso sí, una crisis política a partir de ahí. Te doy algunos datos que ilustran el porqué de esta crisis económica que no siempre se conocen. El Líbano es un país que exporta unos 3.700 millones de dólares en bienes, en distintos tipos de mercancías, pero importa 19.000. Es decir, es una balanza deficitaria en más de 15.000 millones de dólares. Son cifras incluso bastante exactas. Yo las tomé del sitio del Biblos Bank, que es el tercer banco del Líbano. O sea que el Líbano tiene un sistema bancario muy fuerte y muy serio. Durante mucho tiempo ellos equilibraban la balanza de pago, porque remiten mucho dinero de fuera, reciben muchas donaciones de la región a veces, esto por distintas razones. Pero llegó un momento que eso no se pudo sostener. Y se ha derivado entonces una situación económica que lógicamente no son los millonarios los que la sufren, es la población la que la sufre. Mira, la libra libanesa siempre estuvo amarrada al dólar, eran 1.507, pero bueno, 1.500 libras libanesas por dólar, y con eso la gente vivía. Era un país que cuando yo lo dejé hace ya más de 15 años, era un país básicamente de clase media, con esta disparidad social que te digo, pero había pobreza, pero miseria no era muy evidente. Bueno, efectivamente el Líbano, bueno, lo mencionabas, ¿no? Un país de cierta clase media, comparado con países del área, tiene un peso fundamental desde el punto de vista financiero, es uno de los centros financieros del área. Uno de los centros después de la guerra civil, que de eso hablamos en el programa anterior, no vamos a caer acá, pero del 75 al 89 el país se ha recuperado. Y realmente esta situación, que es lo que estamos viendo ahora, es una situación que ha generado una estabilidad tremenda. De ahí la importancia de las negociaciones que están en curso con el FMI, los programas de ajuste, que se añade a esto que estás diciendo, ¿no? Pero para empatar una crisis con la otra, una crisis crisis económica, es decir, además claro, que la crisis es una crisis permanente, porque desde hace muchos años ellos tienen estos terribles desbalances, que los han resuelto gracias a su poderoso sistema bancario, más los otros factores que yo denuncié. Eso se podía aguantar hasta un punto. Ya te había explicado antes en otro momento que hay una deuda muy grande, una deuda de 91.000 millones de dólares, un 155% del PIB. Eso es insostenible, eso no se puede seguir manejando. Pero lo peor
es que precisamente por no poder seguir manejando la situación con la habilidad con que la manejaban antes, porque son genios realmente de la finanza, el índice de precio del consumidor creció en un 90% en un año. Lo que quiere decir que si tu la libra libanesa estaba amarrada al dólar, eran 1.500 libras libanesas por $1. De hecho, circulaban las dos monedas. Si tu libra compraba una determinada cantidad hace un año, ahora ha perdido un 90% de su valor, es decir, se ha empobrecido extraordinariamente la capacidad adquisitiva de las personas, y eso hace que se cree el caldo propicio necesario para que la gente se lance a las calles a protestar. Sí, que es lo que eso está en el origen. Después hay otras causas que tienen que ver con... Sí, es lo que veíamos, Román, en el programa anterior. Recuerda que fue a raíz de las manifestaciones que hubo, donde el tema de la corrupción, el tema del sistema confesional, donde la crítica a toda la élite y la clase política libanesa fue evidente en esas manifestaciones. Manifestaciones que ha sido de los distintos grupos, tiene un componente clasista, pero también han sido manipuladas. Es decir, estamos hablando de un gobierno, como tú me decías antes de entrar acá en cámara, donde han coincidido varias crisis. Hay una negociación por los programas de ajuste con el FMI, hay una situación difícil sanitaria, hay una situación difícil, muy difícil económica, y en eso además se añade ¿cómo le dicen? La madre de todos los bombazos que pasó el 4 de agosto y que ha generado también a todo esto, ha añadido una situación de inestabilidad aún mayor. No sé, a nivel político, ¿qué comentario quieres hacer? Y que a esta generación que está en las calles y que se lanza a las calles por el problema económico, pero protestando porque detrás de este problema económico ellos advierten la presencia evidente de la corrupción. La corrupción es ambiental en el Medio Oriente, no solamente en el Líbano, pero bueno, a ellos les tocó el Líbano y les tocó vivir este hundimiento en una crisis de su capacidad adquisitiva tremenda. Lógicamente se lanzan, sobre todo los jóvenes, a las calles criticando esa corrupción que afecta verdaderamente a todos los niveles. Y que al mismo tiempo se ve de manera más aguda porque ellos advierten que hay gente ominosamente rica mientras ellos se están empobreciendo totalmente. Ahí está el origen de las manifestaciones, lo que no quiere decir, y ya entraríamos en el terreno propiamente político, lo que no quiere decir que esta sea la única arista a considerar en las manifestaciones. Mira, el Líbano tiene 18 confesiones religiosas, 17, 16, 15 que se reparten el poder. Esto se reparte el poder desde el año 42. A partir de un censo que se hizo en el año 32, creo que fue. Y después no ha habido más censos. No se puede hacer más censos porque descubrirías que ya los maronitas no son la mayoría del Líbano y por lo tanto no les correspondería la presidencia de la República. Bueno, hay más partidos políticos que confesiones religiosas. Hay partidos políticos, hay movimientos, hay organizaciones, hay asociaciones temporales, hay liderazgos confesionales de tendencias políticas y demás. La mayor parte de esos partidos tienen una esencia confesional. Incluso los que no lo tienen, como el Partido Socialista Progresista de Walid Yumblat, que es el líder de los drusos, esto te dice que es un partido que integra a la Internacional Socialista, que es un partido abierto a todas las clases y efectivamente a todas las confesiones, y efectivamente hay miembros, pero es un partido druso, es decir, ese sistema confesional no hay duda de que agrava todavía más el asunto, porque introduce intereses políticos dentro de una manifestación que tuvo orígenes económicos. No, y estamos hablando de una sociedad que en sus fronteras tiene una guerra civil tremenda, como la guerra en Siria, con la cantidad de inmigrantes de Siria que han llegado. Es decir, realmente el panorama es muy complejo, un panorama agravado, y quizás después de la pausa hablaremos más de los componentes externos, donde las grandes potencias, sobre todo los Estados Unidos, Israel, Francia, están buscando, digamos, pescar en río revuelto, porque como tú siempre has dicho, el Líbano no es el pequeño país, el Líbano es un centro fundamental de la geopolítica mesooriental. Si quieres pasamos, después de la pausa, a hablar de estas connotaciones. Yo iba en esa dirección. Ya, ok. Podemos hablar de eso después.
Hacemos la pausa entonces y regresamos en breve. Historia, diversidad, tradición y cultura. 15 minutos para conocer la vida económica y cultural de las provincias y municipios de nuestro país. Por Cuba. Todos los viernes por Cubavisión Internacional. Bueno, estamos analizando con el ex embajador cubano en el Líbano y profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Enrique Román, la situación en el Líbano. Antes de la pausa, Román, habíamos hablado de la connotación geopolítica de la crisis libanesa y cómo las grandes potencias y las distintas potencias medias, aquí no solo es grandes potencias, sino potencias medias, potencias regionales, están introduciendo un nivel de complejidad geopolítica en la situación interna libanesa. No es que sean los causantes, es decir, no es solo los causantes, es muy difícil decir qué es lo externo y qué es lo interno en el Líbano, pero evidentemente el papel de Israel, el papel de Estados Unidos, ahora recientemente esta visita que ha hecho el presidente Macron. ¿Cómo tú estás viendo esta connotación? Yo pensaba, y en esa dirección iba mi reflexión, que era muy difícil que en un momento tan complejo y como tú bien dijiste, en este río revuelto no trataran de pescar algunos intereses. Claro. Y es lógico, estas manifestaciones tienen, yo no tengo el dato preciso, pero tienen que haber sido manipuladas, como ha sido manipulado esta última explosión, este último incidente. El 4 de agosto. El 4 de agosto. Porque el Líbano, después de un momento crítico que fue el atentado contra Rafik Hariri en el 2005, la retirada de los sirios y demás, adquirió una fisonomía política diferente. Es decir, se alinearon, y voy a ser simplista en este sentido, en dos grandes ramas. Una rama pro-occidental y una rama comprometida con el tema palestino, comprometida con el destino de Siria, que después se complicó mucho más, comprometida en las posiciones anti-israelíes, comprometida en la solidaridad entre Irán y el Líbano, en definitiva. Irán, incluso es de los países que han ofrecido ayuda inmediatamente al Líbano ahora después de esta catástrofe. Era muy difícil que no intentaran derivar esas manifestaciones en un sentido o en otro. Yo no tengo el dato preciso, pero evidentemente está siendo así, y ahora mismo con esta explosión reciente, hacia dónde miró inmediatamente Occidente, hacia Hezbollah, que en definitiva se convierte en la gran bandera. Hezbollah empieza como un movimiento de resistencia libanesa frente a la ocupación del sur del Líbano por Israel. Israel se retira a menos de un pedacito de las granjas de Sheba. Hezbollah sigue luchando, Hezbollah crece militarmente, Hezbollah se implica en la lucha en Siria a favor del gobierno del presidente Bashar al-Assad. Hezbollah adquiere una dimensión internacional muy importante. Trataron de echarle la culpa de los explosivos que había, o las sustancias explosivas que había en el puerto. Y era natural. Que me contabas que se da básicamente en un barrio cristiano, es decir, han tomado esto para poner en el banquillo de los acusados supuestamente a Hezbollah, porque, y quizás hacer un comentario, dentro de la política norteamericana hacia el Medio Oriente, el enemigo ya no es Israel, no es el que ha ocupado, no es el que ha prácticamente hundido la causa palestina, sino es Irán. Y en esta tónica, detrás de Hezbollah es la crítica y la condena internacional de la sociedad occidental supuestamente a Irán, porque además en la correlación de fuerzas ha habido un corrimiento, depende de cómo se mire, ¿no? Pero ha habido un corrimiento a favor de lo que ellos le llaman el eje de la resistencia.
Mira, es la victoria en Siria, como quiera que la ponga. Es la participación de Rusia a partir del 2015, decisiva. Es la participación de Irán, que ya está ahí. La participación en la frontera, de Hezbollah, que se ha perfeccionado incluso mucho como fuerza militar a partir de la experiencia adquirida y de las victorias que tuvo en el terreno propiamente. Claro, ya ahí pienso yo, estoy casi seguro de que se estaban reorientando muchas de estas manifestaciones cuyos componentes, según he sabido, bueno, lo dice Robert Fisk, uno de los grandes conocedores del escenario libanés hoy de Independent, en Inglaterra. En esas manifestaciones, lógicamente, participaba mayoritariamente muchachos del área cristiana, claro, y que por definición es prooccidental. No me gustan las simplificaciones, pero en gran medida es así. En gran medida es así. Y por eso una de las primeras reacciones ante la catástrofe reciente fue la de presencia de armamento de Hezbollah en el puerto y demás. Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, salió al paso inmediatamente. Digo que él no sabía Hezbollah no sabía lo que había en el puerto de Beirut, sabía lo que había en el puerto de Haifa en Israel. Conocimiento de inteligencia. Claro, conocimiento de inteligencia, pero no sabía lo que había en el puerto, y es cierto. Puede que Hezbollah tenga un cierto control sobre el aeropuerto, porque el aeropuerto está enclavado en zona chiita de la ciudad. La ciudad también está distribuida más o menos confesionalmente. Pero el puerto no. En el puerto está todo el mundo. Y para tú entrar en el puerto, según Robert Fisk, si tenías que alguna operación difícil que hacer, tú tenías que pagarle lo mismo a un sunita, lo mismo a un cristiano, lo mismo a un chiita, la corrupción. Es natural que las juventudes se alineen contra la corrupción, pero dentro de ese alineamiento hay segundos intereses como los que hemos hablado. Mi apreciación, no sé si tú coincides o no, es que la explosión se dio. Muy difícil ponernos a ver ahora si fue un atentado o no. Inmediatamente Trump dijo que se parecía a una bomba, pero está claro que muchas de las cosas Trump las dice sin una base, es parte de la política de la Casa Blanca, ¿no? Las mentiras y tal. Pero el problema es que se ha empleado, se ha manipulado como todo por esta razón de crisis del sistema de dominación básicamente occidental, que es quien dominaba hasta ahora el Medio Oriente. Mi apreciación es que están creando caos desde aquella diplomacia transformadora de la Condoleezza y después Obama con las primaveras árabes. Igual, pasaron, pero las manipularon. Y lo que ha pasado, fíjate, en Irak, después Libia, después Siria, estructuralmente a los poderes que son, les interesa el caos en el Medio Oriente. Me parece que evidentemente lo que se busca es generar otro frente de combate y de inestabilidad en el Líbano, aunque tú me dijiste que el Líbano no hay que darle mucho porque es estructuralmente inestable, como lo habíamos visto. Te diría que, claro, por su sistema confesional, por la influencia externa y además por lo mucho que ha sufrido el Líbano a consecuencia de todas estas situaciones. Oye, una guerra civil de 14 años. No solo eso, es una cuenta macabra la que yo he sacado, pero realmente las explosiones en el Líbano son recurrentes. Las otras sí tenían una carga política muy notable, ¿no? En el 82 fue la explosión del cuartel de los marines, que murieron 241 marines en 6 segundos. Y Reagan se retiró. Con horas de diferencia murieron 58 legionarios franceses en un cuartel francés también que explotó. La explosión de Hariri fue espantosa. Yo estuve ahí, regresé al Líbano en el 2005. Estaba ya actuando como primer ministro, ¿no? Sí, claro, era primer ministro desde hacía rato. Era un hombre sumamente poderoso, muy pro-occidental, y todavía se está investigando. Pero fue una cosa tremenda. Yo fui al lugar y había cuadras enteras cerradas y yo estuve meses después con los autos en el mismo lugar donde estaban en aquel momento. Y ahora esto que evidentemente tiene que ver mucho más con la debilidad, la falta de autoridad, la falta de control del Estado libanés, que es un Estado débil sobre los aparatos administrativos. 2.750 creo que eran toneladas de nitrato de amonio destinado para la producción de fertilizantes, guardada en un almacén sucho en el puerto,
a lo largo de muchos años. Esto ha causado la renuncia del gobierno, es una renuncia cosmética, porque en definitiva siguen actuando hasta que se designe otro primer ministro. Pero es que han pasado 4 primeros ministros, 4 primeros ministros han coexistido con esa carga en el puerto. Mira, Nayib Mikati, Salam Talman, Saad Hariri y este que acaba de renunciar de esto, sí. Es decir, no es realmente... Que este es un gobierno, siempre se vio como un gobierno de transición, un gobierno de burócratas para compensar esta crisis tremenda del sistema confesional. Terminando el programa anterior que hicimos a fines del 2019, tú me decías, bueno, ¿terminará o no el sistema confesional por estas crisis y por esta situación? No, pero no termina. Y la apreciación, ahí coincidimos, es que no, porque es que... ¿qué puede pasar en el Líbano que no sea la continuación de estas fuerzas? Que estamos hablando de chiitas, estamos hablando de sunitas, cada cual con poder, estamos hablando de cristianos y estamos hablando de potencias regionales también involucradas. Estamos hablando de Arabia Saudita, tú hablabas de Hariri, lo secuestraron en Riyadh. El hijo, ¿te acuerdas? El hijo, sí, el hijo. Es decir, estamos hablando de una situación con perspectivas. No, ahora la presencia de Macron, fue muy interesante. Franceses, claro. Estaba de viaje y fue inmediatamente pues, a partir de la relación íntima que existe entre la cultura incluso francesa y la cultura libanesa, de orientación francófona, que es muy fuerte entre los maronitas, ¿no? Y además fue un protectorado francés después de la Primera Guerra Mundial hasta los años 40. Hasta los años 40, es decir, el nexo no es un nexo colonial, ni mucho menos, es un nexo de otro tipo mucho más profundo, ¿no? Macron pidió que se pusieran de acuerdo, que se arreglara todo, pero no como se ha manipulado en alguna prensa, que se cambiara el sistema. Porque si se cambia el sistema confesional y se va a elecciones, Occidente vuelve a cometer el error que cometió en Irak. La mayoría de la población es chiita. Es decir, si se va a unas elecciones como son las elecciones en el mundo entero, evidentemente el poder principal va a estar en el campo chiita, lo cual no es nada favorable para los amigos de Una de cuyas Francia expresiones políticas de nuevo es Hezbollah, el Partido de Dios, que tiene asientos en el Parlamento, etcétera. Y hablando, por cierto, del gobierno, es importante también un dato, aunque no lo desarrollemos, el gobierno es un pequeño parlamento. Claro, no, eso se discute mucho. Es decir, cuánto le toca a este, cuánto le toca al otro, cuánto le toca al otro, y hasta Hezbollah muchas veces ha alcanzado poder de veto dentro del Parlamento. En este momento tiene 3 ministros dentro del yo no dije Parlamento, dentro del gabinete. Del gabinete. Tiene 3 ministros, es un pequeño parlamento. Sí, en el Líbano todo es negociable. Bueno, Román, esto es un país sumamente complicado, pese a lo pequeño que es. Creo que en el programa de hoy hemos visto distintas aristas de este tema. Inevitablemente hay que seguir hablando. Nos hace falta otro programa más. Inevitablemente hay que hablar de Siria, hay que hablar de Irak, porque pese a la COVID son conflictos que han seguido. Es decir, el mundo no ha cambiado tanto después de la COVID en muchas de las tendencias que han venido manifestándose. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Te vamos a invitar a otro programa. Fíjate, no solo del Líbano, también tenemos ahí los otros conflictos en el Medio Oriente. Bueno, muchas gracias. Okay.